Maddie Clifton desapareció mientras jugaba en el parque con otros niños. Después de 7 días, su cuerpo fue encontrado dentro del colchón de agua de su vecino. Maddie Clifton nació el 17 de junio de 1990 y vivía con su familia en Jacksonville, Florida. En la fecha del caso, tenía 8 años de edad, asistía a clases de piano, ballet y le encantaba jugar con otros niños del vecindario. El 3 de noviembre de 1998 se celebraron las elecciones en Estados Unidos. Maddie y su hermana mayor Jessica se quedaron en casa esperando a sus padres. En cuanto llegaron alrededor de las 4 de la tarde, permitieron que la niña saliera a jugar con otros niños hasta la hora de la cena. Maddie y sus amigos estaban jugando con bolas de golf, hasta que se dieron cuenta de que ya no tenían más bolas disponibles. La niña avisó que tenía algunas guardadas en su habitación y que podría traerlas. Caminó unos 20 minutos por la calle hacia su casa. Cuando Maddie entró, su hermana Jessica estaba tomando clases de piano. Ella le pidió a la pequeña Maddie que volviera a la calle para no interrumpir con sus estudios. Esa fue la última vez que vieron a Maddie con vida. Aproximadamente a las 5 de la tarde, la madre de Maddie le pide a Jessica que llame a su hermana para cenar. Ella sale en bicicleta por la calle donde vivían, cuando se encuentra con los amigos de Maddie, quienes le informan que ya hace un tiempo la pequeña había vuelto a casa. Jessica decidió dar unas vueltas más por la cuadra. Gritaba el nombre de Maddie y pasaba frente a la casa de otros niños que posiblemente podrían estar jugando con su hermana. En cuanto Jessica regresó a casa, informó a sus padres que no había podido encontrar a su hermana. Estos, alarmándose de inmediato, dieron parte a la policía. Los primeros 7 días de la búsqueda de Maddie Clifton fueron intensos. La comunidad se involucró demasiado. La policía contó con la ayuda de perros rastreadores y vecinos que actuaron como patrulleros recorriendo áreas cercanas. Se tomó el testimonio de todos los residentes del lugar y no se obtuvo ninguna dirección exacta. El FBI también se involucró en la búsqueda y algunos sospechosos fueron descartados, como un depredador sexual que vivía en la zona y también un hombre de mediana edad que solía observar a los niños jugar. Ambos tenían coartadas sólidas. Siguiendo con la investigación, frente a la casa de Maddie vivía la familia Phillips, Steve y Melissa Phillips, quienes tenían 3 hijos, pero solo uno de ellos aún vivía con ellos, Joshua Phillips, quien tenía 14 años y una educación bastante estricta en casa. El 10 de noviembre de 1998, una semana después de la desaparición de Maddie, Melissa Phillips estaba sola en casa. Su esposo Steve estaba en el trabajo y Joshua, su hijo, en la escuela. Es donde entonces decide limpiar la habitación de su joven hijo, debido al fuerte olor proveniente de la jaula de canarios que él tenía en su habitación. Melissa realiza una limpieza a fondo, cambia el revestimiento de las jaulas, pero aún así, sigue habiendo un olor extraño. Joshua dormía en un colchón de agua y la madre notó que había una fuga. Inmediatamente, Melissa buscó el hongo que creía que había en el colchón, el cual supuestamente causaba el mal olor. Tan pronto como retiró las sábanas, la madre notó que Joshua ya había intentado sellar la fuga usando cinta adhesiva. Sin embargo, en medio de las cintas estaba atrapado un calcetín. Melissa intentó tirar de él, pero sintió que había una cierta resistencia, así que decidió retirar las cintas pegadas al colchón. Pero tras hacer esto, descubrió el cuerpo de la pequeña Maddie Clifton. Aquella mujer quedó en estado de shock durante unos minutos. Después de recuperarse, llamó a su esposo, pero sus llamadas fueron enviadas al buzón de voz. Decidió que no podía esperar a que toda la familia regresara, así que por su propia cuenta se dirigió a casa de los Clifton.
para contar todo a la policía. Las autoridades solicitaron refuerzos y se dirigieron inmediatamente a la habitación de Joshua Phillips. El cuerpo de Maddie fue encontrado parcialmente vestido. Llevaba solo una camiseta y calcetines. Las señales de violencia indicaban que había sido brutalmente golpeada con un bate de béisbol y luego apuñalada. La búsqueda en la habitación reveló una zapatilla manchada de sangre guardada en el armario y también salpicaduras en el techo. El cuchillo utilizado en el crimen estaba detrás del televisor de Joshua. Justo enfrente de su cama había un cartel con la foto de Maddie, el mismo utilizado en las búsquedas. Se encontraron productos de limpieza, ambientadores e inciensos en la habitación. Joshua posiblemente ya había notado el mal olor y estaba tratando de ocultarlo de sus padres. Después de la búsqueda rápida en la casa, los agentes se dirigieron a la escuela de Joshua y lo arrestaron. Sus compañeros y profesores estaban sorprendidos, ya que Joshua no parecía ser violento y tenía buenas relaciones en la comunidad. Joshua Phillips nació en Allentown, Pensilvania, el 17 de marzo de 1984. Su padre, Steve Phillips, trabajaba en computación, era alcohólico y ejercía violencia doméstica contra su esposa e hijo. Además, Steve tenía reglas estrictas. Podía enfurecerse fácilmente si Joshua llevaba a algún niño a jugar a su casa, especialmente niñas. Melissa, su esposa, nunca pudo explicar por qué su esposo sentía aversión hacia las niñas pequeñas. Joshua no tenía arrestos ni antecedentes de violencia antes del asesinato. Su profesor dijo que era un estudiante popular con un rendimiento promedio, describiéndolo como divertido y a la vez tonto. Según Joshua, el 3 de noviembre de 1998, estaba solo en casa cuando Maddie Clifton, quien vivía al otro lado de la calle, fue a su casa a invitarlo a jugar al béisbol en el patio. Phillips estuvo de acuerdo, aunque no tenía permiso para recibir amigos cuando sus padres no estaban en casa. Mientras ambos jugaban al béisbol, Phillips accidentalmente golpeó a Maddie en el ojo, haciéndola sangrar, llorar y gritar. El chico entró en pánico, sabiendo que su padre estaría en casa pronto, y temiendo su reacción, Joshua Phillips arrastró a Maddie a su casa, momento en el que parte de la ropa se fue perdiendo. La golpeó con el bate de béisbol y terminó estrangulándola para evitar que gritara antes de ponerla en la cama por primera vez. Cuando su padre Steve regresó a casa, Joshua interactuó con él durante un tiempo y luego volvió a su habitación. Antes del anochecer, Joshua sacó a Maddie del colchón una vez más, le hizo un corte en la garganta y devolvió el cuerpo al lugar utilizando una cinta adhesiva para cubrir el agujero. Los fiscales rebatieron algunas partes de las historias de Phillips. El fiscal estatal sugirió que el asesinato podría haber tenido una motivación sexual, pero la autopsia reveló que no había pruebas de violencia sexual en el cuerpo. A pesar de ello, el historial de la computadora de Joshua mostró que había visto pornografía violenta antes de asesinar a Maddie y que siguió mirando el mismo contenido después de colocar su cuerpo en la cama de agua. Joshua Phillips fue juzgado como adulto. El abogado defensor sostuvo la versión de que la muerte de Maddie Clifton fue un acto que comenzó como un accidente. Fue deteriorándose, terminando en un pánico al borde de la locura. Los jurados tardaron poco más de 2 horas en condenar a Joshua por asesinato en primer grado. Más tarde, fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aquel muchacho no era candidato a la pena de muerte, ya que en ese entonces era menor de 16 años. Joshua Phillips completó sus estudios superiores en la prisión, aunque inicialmente se le dijo que era demasiado joven para hacerlo, pero más tarde
tomaría clases universitarias por correspondencia. Phillips trabaja como asistente legal en la prisión, ayudando a otros reclusos en sus apelaciones, y también como tutor de presos. También toca la guitarra en una banda y participa en servicios religiosos cristianos. Joshua Phillips afirmó en su declaración que la ropa de Maddie se cayó de su cuerpo mientras la arrastraba por el patio, pero no había señales de césped, tierra ni ningún material orgánico en el cuerpo de la víctima. Una de las teorías sobre el caso se basa en que Joshua había estado viendo pornografía violenta y se sintió estimulado cuando vio a Maddie caminando por la acera. Entonces, la atrajo hasta su casa. Durante la búsqueda policial en la habitación de Joshua, los oficiales encontraron una foto de Jessica Clifton, la hermana de Maddie. Pocos años antes, la casa de Maddie había sido allanada y la familia se dio cuenta de que una foto de Jessica había desaparecido. Esto les pareció extraño, ya que no era un objeto de valor. Joshua admitió haber sido el responsable del allanamiento. Jessica cree que él las había estado observando y alimentando alguna forma de obsesión durante mucho tiempo. Eligió lastimar a Maddie, quien por ser menor podría convertirse en un objetivo más fácil. Un archivo oculto más acaba de ser revelado. ¿Qué crees que motivó a este joven asesino a cumplir con su objetivo? ¿Crees que este es el justo y merecido castigo para Joshua Phillips? Te leo en los comentarios. Te agradezco una vez más por acompañarme en una nueva edición. Si quieres enterarte de muchos casos más que permanecen en las sombras, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver los próximos videos. Me despido. Hasta la próxima.